música. Hay dos textos centrales que nos van a acompañar para nuestro lema central de este año. ¿Alguien recuerda cuál fue el lema con el que trabajamos el año pasado, 2025? Ten fe. Y estoy seguro que todos los que están aquí, faltan muchos hermanos, muchos salieron aprovechando estos fines de semana largos. Perfecto, ahí está perfecto. Aprovechando este fin de semana largo salieron, se tomaron descanso, otros viajaron a visitar familias y sabíamos que iba a haber un grupo pequeño, pero bueno, ¿cierto? Son pocos, pero bueno. Un buen número que se juntó hoy día. Mi expectativa era más baja, pero gracias al Señor muchos de ustedes pudieron estar hoy día. Y creo que de todos los que estamos aquí reunidos, ese lema de Ten Fe cobró mucho sentido este año recién pasado, donde nos vimos enfrentados a la prueba de nuestra fe en muchas áreas. ¿Alguien puede decir aquí que fue probada su fe el año 2025? Si fue probada, levánteme su manito y diga sí. Y Dios nos impulsó y nos presionó de alguna forma a tener fe. Si íbamos a tener fe, la única forma era que nuestra fe fuera probada y fuese fortalecida a través de las pruebas, que es lo que dice el apóstol Pedro. Tu fe tiene que ser sometida a prueba para que sea fortalecida. Y vimos nuestra fe sometida a prueba. Pero creo que este año, y Dios me lo hacía sentir, y lo voy a compartir con usted un poquito más adelante, me lo hacía sentir en un servicio de nuestra junta online que tenemos por Zoom, para que se dé cuenta que no es una junta cualquiera, sino que estamos haciendo iglesia de igual manera cuando nos juntamos de forma online. Dios me hacía sentir, tuvimos un año de prueba de la fe, pero este tiene que ser el año en que esa fe abra puertas para la iglesia. Y creo que es el año que Dios nos permita visionar en las cosas que Él nos muestre, en sus planes, en sus propósitos, que los podamos ver cumplidos. ¿Alguien quiere ver promesas de Dios cumplidas en su vida este año? Amén. ¿Alguien quiere ver puertas que se abran este año para su vida? Bueno, el lema para este año precisamente ese es puertas abiertas. Y vamos a orar, y vamos a proclamar, y vamos a declarar lo que Dios nos ha entregado este año. Cuando venga el momento en que dudemos, usted diga, no, este año Dios me dijo que las puertas se van a abrir. Y quiero que salgamos de aquí con esa convicción, con esa fe, de que si este 2025 fuimos probados en nuestra fe, este 2026 vamos a ver el fruto de haber resistido la prueba. Porque no resistimos la prueba porque sí, la resistimos porque vamos a ver frutos de haber resistido. ¿Amén? ¿Alguien cree eso? Vamos a compartir dos porciones de la palabra de Dios. Una está en 1 Corintios capítulo 16, verso 9, y la otra está en 2 Corintios capítulo 2, verso 10 al 12. Vamos a leer primeramente 1 Corintios capítulo 16, verso 9 en la Reina Valera. 1 Corintios 16, 9. Dice 1 Corintios 16, 9 en el nombre de Jesús: porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, dice el apóstol Pablo. Se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Vamos a 2 Corintios capítulo 2, verso 10 al 12, en la Nueva Versión Internacional, puntualmente es la que le voy a compartir. 2 Corintios capítulo 2, verso 10 hasta el 12. Leo el verso 10. A quien ustedes perdonen, Pablo le está hablando nuevamente a la iglesia de Corinto. A quien ustedes perdonen, iglesia, le está diciendo, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Verso 11. ¿Para qué hizo esto Pablo? Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Y verso 12. Ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Leo de nuevo. Ahora bien,
Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, descubrí que el Señor me había abierto las puertas. Amén. Y amén. Padre, háblanos en esta jornada. Estamos agradecidos por este tiempo en tu casa, haber podido iniciar orando y compartiendo con nuestros hermanos en este desayuno que nos invita a la comunión entre hermanos, a entender que el compartir, que el estar juntos, el provocarnos al amor, al estar juntos, al hacer comunidad, es parte también de la iglesia. La iglesia tenía por costumbre compartir y debemos hacerlo para que nuestro grupo más cercano, quienes sean nuestros más cercanos, sean nuestros propios hermanos en la fe. Permítenos, Señor, que este tiempo de comunión que hemos tenido lo repliquemos durante este año, que podamos tener momentos de coinonía, de acercamiento, de amor fraternal. Lo necesitamos para sentir que no estamos solos, porque muchas veces incluso teniendo familia, en la carne nos sentimos solos, pero cuando tenemos hermanos en la fe, sabemos que en la fe, en el Espíritu, hay alguien preocupado de mí orando, hay alguien preocupado por mí, pidiéndole al Señor por mis necesidades. Eso es hacer comunidad, eso es hacer iglesia, la preocupación de los unos por los otros. Gracias por este tiempo, Señor, y te rogamos que dispongan nuestras mentes, nuestros corazones, nuestro tiempo y nuestro espíritu para recibir tu palabra en esta hora. Lo pedimos a través del nombre de Jesús. Amén. Me pregunto si alguna vez usted ha tenido el firme propósito, y no hablo de ambigüedades, sino de estar enfocados. ¿Cierto? Hay cosas para las que nos enfocamos. Si alguna vez nos hemos enfocado y has tenido algún proyecto en tu mente, algún plan en tu mente, te has hecho el ánimo de llevarlo a cabo, te has planificado. ¿Cuántos tienen por costumbre, termina el año, empieza el año nuevo y planifican? Dice, este año me voy a ordenar. Al final queda la planificación de lado, pero por lo menos tienen la buena intención a principio de año de planificarse y dicen, este año sí, me ordeno, me planifico. ¿Cuántos hemos tenido alguna vez el firme propósito de realizar algún proyecto? Nos animamos para realizarlo, preparamos las cosas de tal forma que todo funcione, pero por más que lo has intentado, no ha resultado. Muchos planeamos, trabajamos en pos de deseos que hay en nuestro corazón. Intentamos por diversos medios lograr objetivos, pero es curioso que cuando estás casi al borde de conseguirlo, surgen esos imponderables, surgen esos no deseados, y donde todo parecía ir bien, como se dice en lenguaje marítimo, viento en popa, ¿cierto? El viento está pegando bien en el barco, vamos en buena dirección, a buena velocidad, vamos transitando bien. Cuando todo marchaba bien, solo vemos cómo se desmorona, se caen los planes, se derrumban proyectos. El lunes pasado nuestro pastor Felipe Mella nos predicaba sobre un texto del libro de Proverbios donde el Señor dice que los hombres se proponen sus planes, se proponen sus propósitos, tienen sus ideas, pero Dios es quien dispone las cosas. Y desde aquí quiero ir al primer punto del que te quiero hablar hoy, y es el siguiente, y es que Dios abre y cierra. Usted puede proponerse muchas cosas, pero quien abre y cierra es Dios. ¿Alguien cree que nuestro Dios es soberano? Bueno, Dios, si es soberano, es quien abre y cierra bajo su voluntad. El creyente sabe que Dios es quien controla los tiempos. El creyente sabe que Dios es quien controla las oportunidades, los caminos y las situaciones en la vida, abriendo nuevas sendas o cerrando otras, no de manera arbitraria, sino para llevarnos al cumplimiento de su voluntad, que siempre va a terminar en algo mejor de lo que teníamos planeado. Es por eso que en el lugar donde hoy estés, no digas qué buenas capacidades tuve para llegar ahí. Es Dios abriendo puertas, porque Dios abre y cierra. Y si Dios quiere cerrarte las puertas de donde hoy estás para enseñarte algo nuevo, créeme, Dios lo va a hacer. Y por más que insistas en intentar abrir, no vas a poder.
Apocalipsis capítulo 3, verso 7 dice: escribe el ángel de la iglesia de Filadelfia, esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie puede cerrar, el que cierra y nadie puede abrir. Esta frase con la que cierra el verso 7, de que el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y el que cierra y ninguno abre, nos resume en otras palabras que Dios tiene el poder administrativo y un control incuestionable de absolutamente todo. ¿Qué edad tienes? Da lo mismo. Dios tiene el control de absolutamente todo en tu vida. Precisamente lo que el ser humano quisiera tener, el control. He hablado muchas veces sobre este punto, de lo que nos gusta tener el control de las cosas, que nada se escape de nuestro control. Bueno, Dios siempre ha demostrado que aunque nos permite obrar con libertad, porque no somos títeres, Dios nos entregó libertad para actuar, a pesar de que nos permite obrar con libertad, siempre Él va a tener la soberanía de hacer y deshacer a su antojo, precisamente porque Él es Dios. ¿Están acá? Y la alusión que usa Juan en este libro de Apocalipsis sobre David, diciendo que Él, Dios, Jesucristo, dice que Él tiene la llave de David. Esta representación que usa aquí Juan al escribir esta frase, nos presenta a Jesucristo como un rey soberano, como lo eran los reyes en la antigüedad. Eran los que tenían el control absoluto de todo lo que sucedía en el reino al que administraban. Por eso que se habla de la llave aquí, la llave de David, presentando a Jesucristo como un rey soberano, y nos hace una alusión veterotestamentaria, o sea, del Antiguo Testamento, a la absoluta soberanía de Dios para abrir puertas y cerrar bocas. No hay nada, iglesia, que escape del control divino. Por lo tanto, si Dios abre, puede cerrar, y si Él cierra, nadie puede abrir. Claramente esto nos enseña que no siempre, y escúchame esto, no siempre una puerta abierta es Dios abriéndola. Porque las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Amén. Las puertas que Dios abre, nadie las puede cerrar. Por lo tanto, no siempre una puerta abierta significa Dios abriéndola. Y las puertas que Dios cierra, nadie las puede abrir. Así es que cuando pareciera que se nos abre una oportunidad y tú dices, esto es de Dios, ojo, porque si al tiempo se cierra, probablemente no era de Dios. Y tú lo quisiste interpretar en tu sentir, espiritualizarlo y decir, no, es Dios. Si se cierra el tiempo esa puerta, tal vez no era Dios. Porque de donde Dios abre, nadie más puede cerrar. Y es aquí, justamente en este punto, donde surgen los siguientes dos planteamientos del apóstol Pablo, hablando de las puertas que Dios le ha abierto a él, que nos entregarán un mensaje ciertamente por lo menos interesante. Y aquí nace el segundo punto de este sermón, y es que puertas abiertas, pero con enemigos queriendo cerrarlas. Puertas abiertas por Dios, pero con enemigos queriendo cerrarlas. Primera de Corintios 16:9 decía, dice Pablo, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Pablo se daba cuenta que estaba recibiendo una oportunidad dorada, una oportunidad de oro para servir a Cristo en aquel tiempo en Éfeso. Con la figura de una puerta abierta aquí en 1 Corintios 16:9,
expresa la idea de algo que es una vía de acceso, pero además no es una puerta estrecha o un camino estrecho, sino que dice es una puerta grande, un gran acceso hacia esta puerta que Dios está abriendo. En este sentido, Pablo está hablando de una gran posibilidad que Dios le había regalado para anunciar el Evangelio. Además, la puerta no solo es grande, dice Pablo, sino que es eficaz. Eso tiene que ver con la potencia de lo que iba a realizar, el poder grande que tenía la labor que Pablo ahora iba a poder realizar en Éfeso al predicar el Evangelio. Dios había actuado en su plan soberano de salvación y había abierto esa puerta que estaba demostrándose eficaz. Muchos gentiles se estaban convirtiendo al cristianismo por el poder del Espíritu para la salvación de muchos en Efesios. Y al mismo tiempo de que él veía que esta puerta era grande y era eficaz, al mismo tiempo Pablo estaba viendo que eran muchos los enemigos y adversarios que se levantaban en su contra. ¿Qué imagen tan inmutable nos da este cuadro que estamos leyendo, este versículo, sobre el servicio cristiano? Por una parte, la palabra nos muestra los campos blancos para la siega. Ve, predica y van a llegar las almas, se le está diciendo Dios a Pablo. Ve a Éfeso, predica y vas a ver cómo los gentiles se convierten al cristianismo, porque yo te he abierto una puerta grande y eficaz. Y si yo la abrí, nadie puede cerrarla. Eso estamos claros. Si Dios abrió, nadie lo puede cerrar. Entonces, por una parte estamos viendo un campo listo para ir a cosechar y que llegaran las almas a convertirse al cristianismo. Pero por otra parte, hay un enemigo incansable que trata de obstruir, dividir y oponerse de todas las maneras concebibles. Si alguien ha estado ahí en algún momento de su vida, Dios te está mostrando el camino. Dios te está diciendo, este camino lo he abierto yo, ve y hazlo. Pero siempre se levanta un enemigo. Este primer punto que le estoy hablando de puertas abiertas, nos enseña que cuando Dios abre una puerta de bendición para tu vida, siempre se va a levantar oposición. Siempre. Así es que no traduzcas una puerta abierta por Dios y que se levantan los enemigos y dicen entonces no era Dios. No, hermano, siempre que Dios abre una puerta se va a levantar oposición a tu vida. Porque Satanás no quiere verte prosperar. Satanás no quiere verte bendecido. Satanás no quiere verte bendecida, hermana. Él quiere oponerse a todo lo que Dios quiere hacer en tu vida. Siempre va a surgir gente a tu alrededor queriendo ahogar ese plan que Dios tiene contigo. Siempre habrán disidentes, gente de poca fe, gente que no cree, gente que no confía, gente que solo ve los obstáculos y lo difícil que puede ser la tarea que vas a emprender. No, ¿cómo se te ocurre? Puede pasar esto y esto otro. Todo trágico, todo malo, ven todo lo negativo, pero no se mueven en fe. En la fe que Dios te está entregando a ti. Porque a ti te entregó esa promesa, a ti te entregó esa palabra. Tú tienes que creer. Pero se levanta la oposición. No creo que resulte. No lo intente. ¿Para qué se va a arriesgar? Gente que duda. Y nos rodean. Siempre vamos a vernos rodeados de gente que no tiene fe. Y que quiere que tú tampoco la tengas. Que dudes de lo que Dios te está mostrando. Cuando Moisés envió los 2 espías, y aquí hay una comparación con Josué necesaria, hay 2 oportunidades donde se envían espías. Primero Moisés, Números capítulo 13, envía el reconocimiento de la tierra prometida a 12 espías, ¿cierto? ¿Se acuerdan de esa historia? Los que la escuela bíblica nos enseñaron harta esta historia. Dios le dice a Moisés, la tierra te la voy a entregar, pero él necesitó ir a reconocerla. Separó 12 hombres de la tribu para que fueran a reconocer la tierra que Dios ya le había entregado.
Y cuando vuelven, sucede lo siguiente. Llegan con este reporte los 2 espías. No podremos combatir con esa gente. Son más fuertes que nosotros. Y dice que estos que dijeron no podremos, empezaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado. Y decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. Y los hombres de allí vimos que son enormes. Mentira, sí, eso no pasaba, pero estaban esparciendo rumores para atemorizar al pueblo. Porque como ellos tuvieron miedo de tomar la tierra, todos tenían que tener miedo junto con ellos. Y eso pasa con la gente que no tiene fe. Como no tiene fe, todo a su alrededor no tiene que tener fe. Surge una persona con fe en medio de la iglesia, se levanta y se pone a orar por alguien, declara palabras de sanidad, créele al Señor, y surgen alrededor de ellos lo que no. ¿Cómo se te ocurre? Está loco. Y en el verso 33 acrecentan más esta duda en la gente y les dicen, vimos anaquitas, que eran hijos de gigantes, los anaquitas. Vimos anaquitas, comparados con ellos, parecíamos langostas y así nos veían ellos a nosotros. ¿Dónde dice eso? Cuando usted lee hacia atrás, cuando van a reconocer la tierra, nunca pasó eso. Nunca se levantaron la gente a decirle, mira las langostas, mira cómo se ven chiquititos, ante nosotros no van a poder. No, porque ellos fueron como espías a reconocer una tierra, no los vieron, fueron y volvieron. Pero ellos decían que parece que a los enemigos parecían langostas. Así les parecíamos a ellos. Y esparcieron el rumor para atemorizar a la gente. Los espías no solamente dudaron, sino que esparcieron su falta de duda en medio del pueblo. Hermano, hermana, cuando alguien te hable de duda, no lo escuches. Cuando alguien te hable de duda, cuando Dios ya te dio una palabra de fe, no lo escuches. Cuando alguien quiera apagar tu fe, no lo escuches. Cierra tus oídos. Escucha a hombres y mujeres como un Caleb, que cuando estos 12 hombres empezaron a dar mal presagio sobre la tierra que iban a poseer, Caleb se levanta entre el pueblo y dice que hizo callar al pueblo ante Moisés y dijo, subamos a conquistar esa tierra porque estoy seguro de que podremos hacerlo. Esa es la gente que tienes que escuchar. Esa es la gente que tienes que oír. Porque Dios ya te lo entregó, no puedes dudarlo. Y cuando Dios ya te lo entrega, Dios ya te muestra su propósito, Dios ya abre las puertas, tú no puedes dudar. Dios ya les había dado la tierra. Y Caleb dice, no, ¿qué están hablando? Vamos, porque estoy seguro que vamos a poder conquistar, que vamos a poder hacerlo. Falta gente como Caleb, que cuando Dios dice, les he abierto puerta grande y eficaz, lo único que deben decir es amén, vamos y tomemos lo que Dios nos ha prometido. Si cuando Dios te dice toma, abre sus manos y te entrega algo, tú tienes que ir y tomarlo. Cierra tus oídos a la duda, al temor, al pesimismo. Y habla con fe. Ay, que mi enfermedad. Hermano, ¿y tu fe? Ay, que las cuentas. Hermano, hermana, ¿y tu fe? Oiga, si más de alguna vez hemos visto la provisión de Dios en nuestras familias cuando no hay nada. Dios usa medios que no pensamos y abre puertas. Usa palabras de fe. Expresa confianza plena en el Señor. Dilo, Señor, yo creo. Si tú lo dijiste, lo vas a hacer. Y usa tu boca para callar la duda de los demás. Y nuestro último punto es, el tercero, y que aquí voy a entrar en un tema que los voy a incomodar a todos, y qué bueno. Tercer punto, puertas que no se abren porque no dejamos que se abran.
Hermana Leslie, ¿la puedo molestar? Me da un poquito de jugo. O agua. Puertas que no se abren porque no dejamos que se abran. Y este es un punto importante para la iglesia hoy, porque Dios quiere hacerlo y Dios puede hacerlo. Pero hay muchas áreas que Dios las trabaja invitándonos a nosotros a soltar y dejar para luego hacerlo. Me lo explico de nuevo. Dios puede hacerlo y Dios quiere hacerlo. Pero muchas cosas Dios las trabaja invitándonos a nosotros para nuestro crecimiento como cristianos a abandonar, soltar y dejar otras para recibir lo que nos quiere dar. ¿Cómo recibo de Dios con mis manos llenas? No puedo. Entonces aquí hay varios puntos. Para eso he leído al principio, ya compartimos uno, pero ahora vamos a otro, que es 2 de Corintios 2, 10 al 12. Gracias. Decía Pablo, a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Es como, lo dejo ir, lo dejo pasar. ¿Me ofendieron? No importa, por ustedes lo hago y perdono. Por consideración a ustedes en presencia de Cristo. Verso 11. ¿Por qué lo hace? ¿Por qué tiene esta actitud además Pablo? Dice, porque no quiero que Satanás se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Pablo está diciendo algo aquí súper importante e interesante. Ya voy a profundizar en eso, pero está diciendo literalmente que aquí en este texto, al menos en el contexto, falta de perdón cierra puertas a Dios y le abre puertas al diablo. No solamente Pablo perdona por consideración a los de la iglesia de Corintios, sino que dice, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Si yo, está diciendo Pablo, ya voy a entrar al texto para terminar, si yo no perdono, dice Pablo, si yo tengo falta de perdón, le cierro las puertas a Dios en lo que Él quiere hacer, no porque Él no pueda abrirlas, es porque está esperando que yo haga algo. Cierro las puertas que Dios quiere abrir para mi vida y además le abro puertas al enemigo para que haga lo que quiera. Avancemos. Contextualizando aquí, Pablo está escribiendo a un grupo de gente realmente importante para él. De una carta que tenemos registro de solo 2 cartas, que es 1 y 2 de Corintios, 2 de las cartas más largas del Nuevo Testamento. Y además, que se lo he enseñado muchas veces, que se sugiere que existen 2 cartas más a Corintios que no se compartieron aquí, que de alguna forma se perdieron. Si asumimos que según los historiadores son 4 cartas de Corintios, esta es la iglesia, una de las iglesias, si me atrevería a decir la iglesia más importante para el apóstol. O por lo bajo, una de las más importantes para él. La iglesia de Corintio, a pesar de ser una iglesia muy importante para Pablo, lo habían lastimado profundamente. Pablo se sentía lastimado por muchos miembros de la congregación de Corinto. Nadie puede lastimarte profundamente si no has invertido mucho en ellos. No me puede lastimar más lo que me haga un extraño que lo que tal vez me pueda hacer un hijo mío o mi esposa. No me puede lastimar más lo que me haga un miembro nuevo que lleve una semana en la congregación, que haga algo en mi contra. No me puede lastimar más que lo que haga, no sé, por ejemplo, Misael en mi contra, que somos amigos de infancia de los 5 o 6 años de edad. Y esto le pasó a Pablo. Estaba muy herido porque él había invertido mucho en esta iglesia de Corinto, demasiado. Por lo tanto, cada cosa que los miembros de esta iglesia hicieran lo iba a lastimar mucho más que la que otras congregaciones hiciesen en su contra o dijeran. Y habían hablado mucho de él. Y habían como congregación había hecho muchas cosas
que las había dañado a ella como congregación, inmoralidades, desorden como congregación. Y todo eso había dañado profundamente al apóstol. Su relación con ellos es tan importante que si quieres ver dentro de la mente de Pablo, cómo piensa Pablo, no solo sobre nuestra relación con Dios, sino hablo de conocer la relación de Pablo con los demás. Si quieres entender el corazón de Pablo, si quieres entender el sentir de un pastor como era Pablo, lee 1 y 2 de Corintios y lo vas a conocer en profundidad. Si quieres conocer el pensamiento teológico de Pablo, lee la carta a los Romanos. Pero si quieres conocer el corazón de Pablo, lee 1 y 2 de Corintios y vas a conocer el corazón de un verdadero pastor. Pablo le está escribiendo a Corinto una segunda carta para resolver un conflicto que ya debería estar resuelto, iglesia. Es como cuando usted corrige a su hijo siempre por lo mismo. ¿Habrá algún papá que me acompañe aquí que le pasa lo mismo que a mí? Siempre lo mismo. Pues si ya te lo he dicho 1000 veces. Siempre lo mismo. ¿Cierto, hijos? ¿Cierto? La Bianca se ríe, pero honesta esa sonrisa de decir verdad, yo soy así. Está bien, eso hay que reconocer. Y Pablo esta segunda carta le escribe para corregir algo que ya debería estar resuelto. La segunda epístola a los Corintios es, a diferencia de la primera, un escrito que es muy poco comentado. Hay muy poco comentario bíblico al respecto de segunda de Corintios. Por lo tanto, es de suponer que tampoco sea uno de los libros más estudiados del Nuevo Testamento. Pero al igual que la primera epístola, esta segunda epístola a los Corintios descubre el mundo de la iglesia en el tiempo de los apóstoles. Podemos conocer cómo era la iglesia en el tiempo de los apóstoles. No exento una iglesia. Al leer esta carta nos damos cuenta que no era una iglesia exenta de dificultades y problemas, manifestando la imperfección terrenal de la iglesia de Jesucristo. Porque somos imperfectos como iglesia terrenal. Y esto se veía en la antigüedad y se ve hoy en día. Algunos dicen, deberíamos ser la iglesia del principio, hermano. Yo no quisiera ser como por lo que pasó en la iglesia de Corinto, de verdad. Si usted lo estudiara, se encontraría con una iglesia que tuvo desórdenes horribles. Perdóneme, pero yo no quiero ser como la iglesia de Corinto, como fue en sus momentos. Algunos dicen que la iglesia primitiva era así y acá y tenemos que volver a ser. Hermano, las iglesias están ahí para que nosotros aprendamos de ella también a corregir errores que ellas cometieron que no tenemos que cometer nosotros. Por tanto, este escrito es también un permanente en nuestra actualidad. Podemos tomar estas cartas y utilizarlas para nuestro estudio en la actualidad. Nunca diga, es que ese texto fue para la iglesia de Corinto. Sí, pero es tan contemporáneo con nosotros los conflictos que ellos tenían como iglesia terrena que podemos fácilmente aplicarlo a nuestra actualidad. Los problemas de esta iglesia son en gran parte los de la iglesia actual. Más o menos marcados en algunas áreas, según el lugar, según la sociedad, según el entorno, pero muy similares a los conflictos que hoy tenemos como iglesia terrena. En la epístola se manifiesta la ética que Dios demanda para su pueblo, el modo de actuar ante los que sirven al Señor en la congregación, la identificación que deberían haber por los que predican el evangelio y, lo que es muy importante, las consecuencias que un mal comportamiento puede ocasionar en la vida del cristiano y en su congregación. Todo eso está aquí, así que es absolutamente contemporáneo con nosotros. Una ciudad como Corinto generó una cierta tensión emocional en el apóstol Pablo, haciéndole
sentir una cierta inquietud por ese ministerio, como recordará en su epístola cuando escribe en 1 Corintios capítulo 2 verso 3, les dice: estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor. Pablo, a pesar de toda esta situación, escribe en el verso 12 de este capítulo 2 de 2 de Corintios: ahora bien, cuando llegué a Troas para predicar el evangelio de Cristo, descubrí que el Señor, a pesar de todo esto, el Señor me había abierto las puertas. Ahora, Pablo y nosotros también hemos visto al Señor abrir muchas puertas. ¿Alguien ha visto al Señor abrir puertas? Yo lo he visto. No hablo de que me resultó una cosa trivial de la vida que puede funcionar con buenas maniobras que haya hecho, etc. Pero hay cosas que parecen imposibles. Y usted ve que Dios las hace de la nada. Surgen. Sencillamente surgen. Y así como Pablo dice: el Señor me ha abierto puertas, nosotros también hemos visto al Señor abrir muchas puertas. Hemos visto a Dios abrir puertas en nuestras vidas. ¿Cuántos de ustedes han visto a Dios ponerlos, situarlos en lugares donde nunca habrían logrado llegar o merecer y no saben cómo llegaron allí? Hoy no está aquí, pero siempre alabo al Señor por la vida de Valeria, porque los que conocemos su fondo, el trasfondo de su vida y cómo llegó al evangelio, admiramos lo que Dios está haciendo con ella. Donde el Señor la ha puesto hoy en un trabajo que está importante, en un colegio importante, y ahora va a comenzar a estudiar en la misma área que está, y ella misma se asombra de lo que el Señor está haciendo en su vida. Y muchos de nosotros hemos experimentado eso. ¿Por qué estoy allí si yo no merecía llegar allí? Pero Dios nos ha situado, nos ha puesto en los lugares donde nunca merecimos haber llegado, y Dios nos tiene allí. ¿Cuántos de ustedes lo intentaron por su propio esfuerzo pensando que eso bastaría? Pero no se pudo, y apareció Dios en escena y abrió esa puerta imposible. Nunca en mi vida me habría imaginado a Misael haciendo clases en el mismo instituto donde estudió cuando tenía como 18 años, 19 años. Nunca. Siempre lo vi metido en el área de la construcción, haciendo cosas hermosas con sus compañeros, amigos y socios, pero nunca me lo imaginé haciendo clases en el DUC y ahora en el INECAP también estás. De la nada, donde Dios te puso cuando joven, Dios dice: ahora te quiero ahí. Y de la nada se abren puertas así en la vida del cristiano. Lo hemos visto, lo hemos experimentado. Escúcheme esto: sin la oportunidad que Dios da. Y esto es importante para terminar el sermón, que lo entienda y lo grabe en su corazón. Sin la oportunidad que Dios da, toda tu habilidad humana no significa nada. Puedes ser el mejor, pero sin la oportunidad que Dios da, toda tu habilidad humana no sirve para nada. Admiro tus habilidades, hermano, hermana, pero si Dios no te da la oportunidad, no sirve de nada. Incluso la habilidad misma proviene de Dios. Él repartió los dones a los hombres. La habilidad misma proviene de Dios. Y eso es lo que sabe Pablo. Y es por eso que usa esta frase: el Señor me abrió las puertas. Y ahora les voy a predicar, para cerrar este sermón. Me quedan unos minutos, les voy a predicar. Porque hay puertas que no se abren porque tú no dejas que se abran. Y Dios las tiene listas, pero nosotros las cerramos. Hay puertas que Dios las abre o Dios las quiere abrir, pero nosotros pareciera que nos esforzamos por mantenerlas cerradas. Sí, porque hay puertas que solo se abrirán si hacemos lo que hay que hacer. Pablo expresa algo que quizás, solo quizás, no lo hubiese hecho
Si Él no le hubiese hecho esto, Dios quizá no le habría abierto esa puerta eficaz de la que habló un capítulo atrás para predicar el Evangelio. Él dice en el verso 10 del capítulo 2 de 2 de Corintios, que lo leímos: a quien ustedes perdonen, yo también lo perdono. De hecho, si había algo que perdonar, lo he perdonado por consideración a ustedes en presencia de Cristo, para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues no ignoramos sus artimañas. Aquí hay una cerradura de la que Pablo se encarga de encontrar la llave. Hay una cerradura. Y Pablo se encarga de encontrar la llave para esa cerradura. Dice: si debo perdonar a alguien, ya lo he perdonado, porque si no, Satanás se va a aprovechar de nosotros. Pablo está diciendo: me niego a dejar que mi falta de perdón, que la falta de perdón en mi corazón bloquee el futuro que Dios tiene preparado para mí. ¿Alguien sabe que Dios tiene preparado nuestro futuro? Tiene planes poderosos con nosotros. Pablo está diciendo: yo me niego a dejar que mi falta de perdón bloquee el futuro que Dios tiene preparado para mí. Pablo le está diciendo: quiero que perdonen porque yo he perdonado. Pablo, que envió las mayores oportunidades para la proclamación del Evangelio, entendió que era más importante dejar ir la ofensa en favor de las puertas que Dios le estaba abriendo para la proclamación del Evangelio. Prefiero dejar ir la ofensa. Escúcheme, puertas no se abrirán mientras aún tengamos cosas en nuestros corazones que las bloquean. Falta de perdón, rencores, raíces de amargura, pecados ocultos, deseos lujuriosos, pasiones desordenadas, vicios no resueltos, avaricia, etc. Y yo siento a Dios, iglesia, de verdad, siento a Dios hace un tiempo hablar a mi vida diciendo: este año quiero abrir puertas para la iglesia. Esta palabra Dios le habló fuerte. Le dije en un servicio online que tuvimos: Dios, cuando predicó nuestro pastor Alfredo, Dios habló a mi vida y me hizo sentir fuerte. Dios diciéndome: puertas abiertas, puertas abiertas. Y esta palabra quebró mi espíritu, porque entendí que este año Dios quiere abrir puertas, pero no estoy dejando que se abran, porque sencillamente no estoy obrando en fe. Dios siempre, antes de abrirte puertas de bendición en todas las áreas, Dios te quiere bendecir en todas las áreas. Dios siempre, antes de abrirte puertas de bendición, va a probar tu fe. Va a probar tu fe, iglesia. Él quiere que actuemos en lo incierto, que nos lancemos al mar a intentar caminar en lo incierto, en lo inseguro, porque es ahí donde aprendemos a confiar. Muchas veces no nos va a decir el proceso, pero sí nos va a dar la palabra: Pedro, ven, lánzate de la barca y ven. No te va a decir que las olas van a estar fuertes, no te va a decir que va a venir el viento y te va a tambalear. Sencillamente ven, te va a dar la palabra y tú debes caminar en lo incierto. No sabes lo que viene, no conoces el proceso, solamente crea la palabra. Aquí yo tengo que entrar necesariamente en 3 puntos para cerrar. Y voy a entrar primero en un punto que nos incomoda, porque para poder entrar con el mensaje debo incomodarte. Y el primer punto que nos incomoda aquí, estoy cerrando ya, es la parte económica. A nadie le gusta que le toquen el bolsillo, a nadie le gusta que le toquen la parte económica, pero Dios sí nos toca la parte económica. Que no te lo prediquen es otra cosa, o que no quieras escucharlo es otra cosa, pero Dios sí nos toca esa área. Lo hizo con Israel desde el principio y lo siguió haciendo con la iglesia neotestamentaria. Siempre Dios está preocupado de la parte económica del cristiano, porque quiere prosperarte, porque quiere bendecirte. Cuando Dios quiere bendecirme económicamente, Él quiere que yo abra mis manos primero. Y este punto no nos gusta. Y no me interesa destruir este mensaje, porque siento que Dios
me dijo, háblalo, junto con todo lo que tengo que terminar diciendo. Nos volvemos avaros. Admiramos, hace poco estaba en el desayuno conversando con Raquel y Misael, admiramos las iglesias grandes y gente de fe. Pero siempre eso funcionó por gente que le creyó a Dios y se despojó. Ustedes saben que yo comparto mucho con un pastor que es Ezequiel Sangüesa, que es muy joven. Es un hombre muy impetuoso, muy loco. Y siempre le digo, si no estuvieran tus amigos para controlarte, harías torpezas tal vez. Pero esa misma actitud de él provoca que sucedan cosas, porque es un hombre con mucha fe. Me recuerda mucho a mi suegro, hombres de mucha fe. De mucha fe. No dudaban nunca, solo actuaban porque escucharon a Dios. Y él me decía, todo lo que hemos construido, Feña me decía, todo este templo hermoso que hoy ves, si ustedes conocieran esa iglesia quedarían asombrados y los inspiraría. Y todo lo que tú ves aquí, sé de Dios que funcionó solamente porque Él me probó a mí. Puso 20 millones de pesos en mis manos. Un hermano me dijo, tome pastor, para usted, úselo. Y yo estaba pasando por una necesidad económica muy grande en mi familia, en mi casa, y necesitaba muchas cosas. Y ese dinero, créeme, me habría resuelto la vida. Pero dije, no, esto es para la casa del Señor. Y del momento en que Él actúa en fe, Dios empezó a abrir y desatar bendición. Porque no pensó en Él primero. Pensó en la casa del Señor, pensó en la iglesia, pensó a futuro, en los que iban a llegar. Tenemos que ampliar esto, no podemos quedarnos aquí porque los que van a llegar, esto no va a dar abasto. Y Dios comenzó a abrir puertas y llegaban no miles, millones y millones. Toma, construye, levanta, construye. Él ahora quiere construir un colegio y sé que lo va a hacer. Construye, porque le creyó a Dios y se despojó de algo que era de Él, legítimo. Se le ofrendaron a Él. Pero cuando Dios quiere que aprendamos que todo lo que Él pone en nuestras manos le pertenece. Dios nos está diciendo, quiero que bendigas mi obra. Y eso no nos gusta. Queremos que la obra de Dios crezca, pero queremos que Dios haga aparecer gente generosa. Cuando lo que Él quiere es bendecirnos a nosotros. Dios no quiere bendecir a otros, te quiere bendecir a ti. Quiere prosperar tu casa, tu familia, no otros. Esto lo quiere Él para ti. Porque si pregunto hoy, ¿cuántos aquí se esfuerzan constantemente? Y los admiro de verdad, pero igual les cuesta. Sería asombroso. Todos nos esforzamos, pero nos cuesta llegar, nos cuesta conseguir objetivos, porque no estamos siendo lo suficientemente generosos que debiésemos ser para que Dios nos bendiga. Y me incluyo porque todos no lo estamos siendo, todos. Hay un texto bastante perturbador para algunos cristianos que está en Malaquías 2, porque habla de un principio entregado a la iglesia primitiva, como era diezmos y ofrendas. Eran dos pactos que Dios hizo con Israel, diezmos y ofrendas con Israel. Para Israel era obligatorio porque el diezmo era como un impuesto que debían pagar 3 veces al año, no era un 10%, era un 33,3% que Israel debía pagar anualmente. Habían 3 diezmos y ofrendas generosas, y era un pacto de Dios con Israel. Dios los bendecía, pero Él tenía un pacto con los sacerdotes, no solamente con el pueblo, también eran los que dirigían la iglesia, pastores, líderes, si lo traducimos al día de hoy. Todos tenían que cumplir con este pacto con Dios, porque los que primero le robaron a Dios fueron los del sacerdocio. Y Dios habla primero contra el sacerdocio en Malaquías capítulo 1, diciéndole: ustedes, la casta sacerdotal es la que primero me ha robado. Y después le habla al pueblo. Así es que si el pueblo tiene algo mal, el que primero está mal es el líder. Así que si yo veo que hay un área que está mal en la iglesia, donde primero debo mirar es a mí, como pastor.
Porque si algo no funciona es porque el pastor algo está haciendo mal también. No culpe, los pastores no podemos culpar a la iglesia si primero no nos culpamos nosotros mismos en algo que estamos haciendo mal. Dios a quien primero ataca y apunta es al sacerdocio. Y le dice: ustedes me están robando. Y los hombres se preguntan: ¿acaso puede el hombre robar a Dios? ¿Cómo le robamos a Dios? Malaquías 2, Malaquías 3. Y Dios les dice: ustedes me están robando. Y todavía preguntan: ¿en qué robamos? Y aquí Dios menciona estos dos pactos, diezmos y ofrenda, y les dice: en los diezmos y en las ofrendas me están robando. Ustedes, la nación entera, ahora incluye la nación en el capítulo 3, ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues a mí es a quien están robando. Y aquí Dios les hace una promesa. Y aquí quiero introducir a la iglesia actual, porque hay una promesa en la generosidad. Y la generosidad en la iglesia neotestamentaria hacia adelante está en la ofrenda. En la iglesia se veía mucho, en la iglesia neotestamentaria, las ofrendas generosas que permitían que el ministerio de los apóstoles se moviera y se cumpliera a lo largo del mundo de la época. Y Dios les dice: traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo. Para los fondos del templo. Y así, dice Dios, habrá alimento en mi casa. No podía ser que el templo del Señor estuviese desprovisto, que la casa del Señor estuviese dejada de lado, porque sencillamente los israelitas no estaban cumpliendo con el pacto. Querían que Dios cumpliera su pacto, pero ellos no cumplían el de ellos. Y Dios dice: tráiganlo para mi casa, tráiganlo para los fondos del templo, y así habrá alimento en mi casa. Y dice Dios: pruébenme en esto, dice el Señor Dios Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo. Puertas abiertas por creerle a Dios. Y le hablo de esto primero porque es una de las áreas que más nos cuesta a todos, el ser generosos y pensar en la casa del Señor. Pruébenme, dice el Señor, y van a ver las compuertas del cielo, y derramaré sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. ¿Alguna vez has visto bendición sobreabundante? Yo hasta el momento no he visto bendición, pero sobreabundante no. He visto provisión de Dios. He visto a Dios mantener mi hogar. He visto a Dios proveerme de otros medios para mantener mi hogar. Pero hasta el día de hoy no he visto sobreabundancia. Sobreabundancia significa que Dios no solo me provee para lo necesario, sino que me permite tener un poco más del doble de lo que me está dando para que abunde en mi casa. Pero sobreabundancia es algo que está por sobre la abundancia, está por encima, es una bendición mucho mayor. Está diciendo Dios: si tú abres tu mano para bendecir mi casa, la obra, vas a ver como yo abro el cielo. Dios está diciendo: no puedo creer que tu casa... Y estoy feliz. Dios se pone feliz cuando somos prosperados y bendecidos. Pero no, Él dice: no puedo pensar siquiera que tu casa esté mejor que lo que está mi casa. Porque usted ve una sala, pero es lo que se construyó para Él. Es la obra del Señor. Queremos que la obra avance, pero depende de nosotros. Y puertas de bendición se cierran si no somos generosos. Voy terminando. Queremos que Dios abra puertas de sanidad. ¿Habrá alguien aquí todavía cargando con una enfermedad a cuestas en esta sala? Familiares con enfermedades a cuestas en esta sala. Queremos que Dios abra puertas de sanidad, que este año se lleve enfermedades con las que cargamos hace mucho tiempo, pero cuando Él quiere sanarnos, seguimos dañando nuestros cuerpos con lo mismo. Mire, ¿de qué sirve
sirve? Se lo voy a decir textualmente. ¿De qué sirve que oremos para que a usted Dios le sane su hipertensión arterial si sigue comiendo lo que no debe comer? ¿Cierto, Cris? Él siempre me habla de salud. ¿De qué sirve que oremos para que Dios sane nuestros huesos, nuestra musculatura si seguimos alimentándonos mal? Nosotros mismos cerramos puertas de sanidad. Queremos que Dios traiga a nuestras familias al Evangelio, amén. Uno quiere. Queremos que Dios traiga a nuestras familias al Evangelio, amén. Queremos que nuestros hijos se conviertan al Evangelio, amén. Queremos que nuestros esposos o esposas no convertidos se conviertan al Evangelio, amén. Pero ¿qué ejemplo les damos en nuestras casas? Queremos hijos que sirvan al Señor, pero cuando debemos servir nosotros, nuestro tiempo y pasión no siempre están en servir al Señor. Por eso es que la palabra de Josué resuena más fuerte que nunca en esta área. Si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quién van a servir. A los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Pero por mi parte, dice Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Faltan cristianos que tomen decisiones este año. Yo estoy hablando de tu vida hoy para que tomes decisiones hoy, porque este tema nos va a acompañar todo el año. Yo quiero ver tu familia bendecida, quiero ver tu familia prosperada, quiero ver mi familia prosperada, quiero ver mi trabajo prosperado, quiero ver mi casa prosperada, quiero ver mi matrimonio prosperado, a mis hijos prosperando, quiero ver la iglesia prosperando, quiero verte bendecido, quiero verte sano, quiero verte fortalecido, quiero ver tu familia en la casa del Señor. Pero tenemos que tomar decisiones. Cristianos que digan: Señor, yo he sido el único responsable de esta situación en mi casa, en mi vida espiritual. He vivido culpando a otros por sus errores, pero yo no he soltado. No he dejado ir. Está en riesgo mi vida cristiana, mi ministerio, mi familia, mi matrimonio, solamente porque yo no he querido soltar. Es hoy cuando quiero ver puertas abiertas a mi favor, y no voy a permitirme ser yo quien bloquee esas puertas. Hoy, Señor, quiero que las abras. Hoy quiero ver puertas abiertas a mi favor y no quiero seguir bloqueándolas con mi insensatez. Señor, hoy debo tomar decisiones en mi vida. Hoy debo soltar, hoy debo abandonar, hoy debo renunciar a cosas que están dañando mi vida como cristiano y no me dejan avanzar hacia el camino que tú estás abriendo. Hoy, solo piensa en lo que hace años atrás eras en el Señor. Y el hoy, lo que debes ser hoy. A muchos siempre les digo: usted hoy debiste ser un líder y pastor de la iglesia. Y entiendo que hay cosas que suceden en el camino. Entiendo que hay situaciones que has tenido que vivir en el camino, en el transcurso de tu vida. Pero creo que es tiempo de que lo sueltes y le creas al Señor y a sus promesas. Y Dios va a abrir caminos, Dios va a abrir puertas, va a abrir sendas para bendecir tu vida de una manera extraordinaria, sobreabundante. ¿Alguien cree eso en esta hora? Dígale: Señor, estoy cansado de lucharla. El 2025 la luché mucho, estoy agotado. Quiero ver tu respuesta. Quiero ver la respuesta del Señor. Estoy cansado de solo oír la promesa. Quiero verla, Señor. ¿Alguien quiere ver? No solo lleva cuánto tiempo oyendo de las promesas, quiere ver la promesa del Señor cumplida en su vida. Si es así, diga un fuerte amén en esta tarde. Quiero verla. Quiero invitarte que hagamos esta oración como iglesia. Ven hacia acá al altar.
Ven con tu gente, ven, vamos a orar juntos.